Buenas tardes, mi nombre es Luis Alfonso Castañeda y hoy le voy a hablar sobre este circuito. Como vemos, este es el circuito 3.25. Vemos que este circuito es un poco grande, tiene varias fuentes de energía, 1, 2, 3 y 4. Como vemos, está conformado por dos resistencias. Por los nodos, vamos a marcar nodos. Sería el nodo A, nodo B, nodo C, nodo D, nodo E y nodo F. Sabemos que estas resistencias no están ni en serie ni en paralelo. Entonces, para poder sacar el voltaje de aquí, podemos aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que voltaje es igual a corriente a I por R. Voltaje es igual a I por R. Eso dice la ley de Ohm. Entonces sabemos que por aquí circulan de A a B, sabemos que circulan 4 ohms de la resistencia. Pero sabemos que de aquí de 2 amperes circula una corriente de 2 amperes de FA. Entonces por aquí no hay otra corriente que conecte. Entonces aquí vamos a nombrar por aquí corren 2 amperes. Entonces aquí sabemos que esta fuente nos está proporcionando que por aquí van a circular pues 2 amperes. 2 amperes. Entonces, como conocemos la resistencia y la corriente, podemos calcular resistencia y corriente, podemos calcular el voltaje de A a B. Entonces, como aquí podemos aplicar la ley de Ohm, pues multiplica el 4 por 2, me da 8 volts de mayor a menor potencial. Entonces aquí sí pudimos aplicar la ley de Ohm, 8 volts de mayor a menor potencial, y de menor a mayor pues sería menos 8 volts. Entonces ahora para calcular de B a E vamos a ver si podemos aplicar la ley de Ohm. Pero aquí hay un problema, que es que no sabemos cuál es no sabemos si cuál es el voltaje o cuál es la resistencia que hay de ahí arriba, ni de ahí a ahí, ni de acá a acá, porque ya son diferentes. Entonces pues nos pasamos a la resistencia de 8 ohms. Sabemos que 8 ohms pues el voltaje sería de C a D pues serían 8 volts, y de D a C pues serían menos 8 volts. Aquí sí podemos aplicar la ley de Ohm. Esta resistencia está en paralelo. Entonces para calcular esto sabemos que la corriente siempre va de mayor a menor potencial. Entonces la corriente iría así, de mayor a menor potencial. Como vemos, de 8 volts, de C a D pues sería de mayor a menor 8, y de menor a mayor, menos 8. Entonces, como sabemos, aquí podemos despejar la ley de Ohm. La corriente es igual a voltaje de resistencia. Entonces, como sabemos, el voltaje de C a D es 8. Aplicamos la ley de Ohm, 8 entre 8, pues esto me da 1 ampere. En 1 ampere. Entonces seguimos, vemos que hay otra fuente aquí. Aquí no podemos aplicar la ley de Ohm porque no nos dice el voltaje, la corriente ni la resistencia. Aparte que nada está que nada está en serie y nada en paralelo, así que no podemos aplicarla. Nomás nos queda aplicar la ley de Kirchhoff de corriente o la ley de Kirchhoff de voltaje también, las dos. Entonces la ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que la suma de los voltajes en un camino cerrado debe ser igual a 0. Conocemos los voltajes de estas fuentes, sí. AC pues es 8 volts, CAD pues esta es están en paralelo. Conocemos de AE, que es 12 volts. Pero lo que no sabemos es esta. Pero con esa ley de Kirchhoff de voltaje podemos despejar y saber el resultado de esa. Entonces aquí aplicamos la ley de Kirchhoff, que sería el voltaje de B a C más el voltaje de C a D más el voltaje de D a E más el voltaje de E a B.
esto nos tiene que dar igual a 0. Entonces sabemos que el voltaje de VAC es menos 8, el voltaje de CAD es 8, el voltaje de DAE que es 12, más el voltaje de EAB que es el que no conocemos. Esto nos tiene que dar igual a 0. Entonces estos se eliminan, menos. Entonces sabemos que el voltaje de EAB sería menos 12 volts. Menos 12 volts. Sabemos que va a haber menos 12 volts de mayor a menor potencial. Sabemos que de E a B va a haber menos 12 volts y de B a E va a haber más 12 volts por el sentido de la corriente. Entonces ahora que tenemos el voltaje de esta, podemos aplicar la ley de Ohm, que es voltaje entre resistencia, para encontrar la corriente. Sería voltaje entre resistencia, pues serían 2 entre 6, pues serían 2. La corriente va a ir en este sentido, 2 amperes. Entonces, como podemos ver, vemos que aquí hay 2 amperes, aquí hay 2 amperes y aquí hay 2 amperes. Para acá ya no pasa corriente por la diferencia de corrientes que hay. Entonces esta vendría siendo 0 amperes. Entonces sabemos que esto cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. La corriente que entra es igual a la que sale. Entonces aquí habría 0 amperes y 0 amperes. Pero como aquí tenemos 1 amper, aquí sería 1 amper. Para acá entraría 1 amper. Para acá entraría 1 amper. Y para acá saldría 1 amper. En un camino cerrado, la suma de las resistencias deben de ser igual a 0, como dice la ley de Kirchhoff de corriente. Y corroboramos y vemos que sí, todo lo que entra es igual a lo que sale, a 0. Entonces, ya conociendo esto, nomás nos faltaría encontrar el voltaje que hay de FE o de AF. Entonces le podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje para ver cuántos volts hay. Entonces, sabiendo esto, calculamos la ley y sería el voltaje de, vamos a hacerlo acá abajo, voltaje de FA más el voltaje de AAB más el voltaje de BAC más el voltaje de EAF, que es el que andamos buscando. Esto tiene que ser igual a 0. Conocemos el de FA, que son menos 6, más el de AB, que son 8, más el de AC, que son 12. El de F no lo tenemos. Aquí despejamos. Estos menos 6 más 8 más 12 son 14. 14 más de F igual a 0. La suma de donde sería igual a 0. Entonces sabemos que F sería menos 14 volts. Este sería el resultado de la fuente de FAE, de EAF, perdón. Menos 14 volts serían de EAF menos 14, y pues lo contrario serían de FAE, serían 14 volts, como vemos. Entonces corroboramos aquí que este sería menos 14 volts de mayor a menor potencial, de mayor a menor o de menor a mayor, pero sabemos que la corriente siempre es de mayor a menor potencial, y así quedaría resuelto este problema, este circuito. Gracias.